Hola, si esta es la primera vez que estás en mi canal, soy Amanda Merbu y es para mí un auténtico placer poder contar hoy contigo. Y además que traigo un vídeo que sé que te va a gustar, que me consta, porque es normal que muchas veces te plantees, Amanda, ¿ahora qué? ¿Qué estará pensando esta persona? Me encantaría tener una bola de cristal que me diera acceso directo a su mente. Evidentemente yo no tengo esto, pero sí que te traigo 3 pensamientos que te puedo garantizar van a cruzar su mente seguro. El primero, y este pensamiento es muy bueno porque es un pensamiento sobre el que se construye, es un pensamiento cimiento sobre el cual uno se puede poner a divagar y cuestionarse muchas cosas. Y es precisamente por este que siempre te hago hincapié en que si puedes, renuncies a esa necesidad de quiero que a esta persona le conste desde ya que yo ya no estoy ahí. Quiero que sepa que he tomado acción, que las cosas han cambiado, porque además, si no lo sabe, ¿cómo va a perseguirme? O, en otros casos, la necesidad de cierre. La necesidad de cierre, siempre te digo que la calibres en base a realmente tu deseo de dejar esto atrás y pasar página. Es decir, si hablamos de una cosa tóxica que no te hace bien, aunque más adelante te vayas a arrepentir de haber dado el cierre, dalo, mira por ti. Mira por emocionalmente no dejarte nada. Pero si hablamos de una situación que se ha descompensado, de alguien que no nos está haciendo el caso que nos gustaría, pero nos gustaría que nos vuelva a hacer caso, si queremos que esta persona nos venga detrás, déjate, olvida esa necesidad de inmediatez, de quiero hacer algo ya para que esta persona también haga algo ya, y ten la paciencia de que efectivamente no le va a constar desde el minuto 0 que tú lo decidas, salvo que energéticamente lo sienta, que esto pasa muchas veces. Pero ten esa tranquilidad de simplemente yo ya no te busco, o incluso doy un paso más allá, si a lo mejor voy a contacto cero, yo ya ni te respondo ni reacciono ante tus búsquedas de poca inversión. Como siempre decimos, eso de migajitas para ti, yo ya eso no lo quiero, no voy a brincar por un comentario en una foto, ni me voy a emocionar porque hayas visto mi historia, ni mucho menos te voy a contactar yo. Entonces pasa un tiempo y esta persona se da cuenta que algo ha cambiado, que no estás siendo contactada por ti, que no estás ahí como estabas siempre, y si te escribe y no contesta, pues evidentemente aún más. Entonces, un pensamiento que seguro le va a cruzar es ¿por qué? E igual tú piensas, pero Amanda, yo lo veo evidente. Es porque esta persona pues, no me estaba haciendo ni puñetero caso igual, o porque me estaba tratando de un modo que no. Evidentemente a esta persona le tiene que constar que yo siento mucho, que no me he sentido correspondido y por eso doy el paso. Y a ver, es cierto que esto no es como cuando haces un ghosting, que te vas sin responsabilidad emocional. Tú tienes motivos plausibles por los cuales estás reaccionando así. Pero a pesar de que sea muy plausible, la mente humana, cuando no nos dan, como dije antes, esa explicación de me marcho por esto, aunque en teoría está más que claro, créeme que esta persona, a pesar de ello, se va a estar preguntando por qué. Porque funcionamos así. Al no tener la certeza absoluta, entramos en un ¿qué está pasando? Y como digo, esto es un pensamiento base que abre a muchos más. Desde habré hecho algo concreto que ha enfadado a la persona, porque muchas veces hemos estado mucho tiempo en una situación desequilibrada. Entonces es como, ¿por qué si hace 2 meses te daba igual que tú me dieras todo y yo solo te daba migajas, de repente te va a importar? Es decir, siempre creemos que algo concreto ha provocado el cambio en vez de darnos cuenta que a veces un gota a gota pues termina colmando el vaso, ¿no? Entonces esta persona va a reflexionar hasta de cosas como si ha podido hacer algo concreto que te hayan enfadado, si ha podido aparecer alguien nuevo que ahora mismo tenga tu atención y por ello no tal, si ha habido un cambio en él o ella que haga que resulte menos atractivo por lo que a ti ya no te compensa. La cuestión es que para averiguar esto va a empezar a repasar muchísimas de vuestras interacciones, de vuestras charlas, intentar darse cuenta si tú has ido cambiando poco a poco, si diste alguna señal de este cambio por tu parte, pero esta persona no la supo apreciar en su momento. Es decir, como digo, ese querer entender por qué
al final conduce a que esta persona dedique bastante más tiempo del que estaba acostumbrada a pensar acerca de nosotros. Y el siguiente pensamiento o pregunta que se va a hacer, que además es muy humano, porque la naturaleza humana es en muchas ocasiones más egoísta de lo que nos gustaría. Cuando nadie nos escucha, cuando estamos en nuestro foro interno, cada uno mira evidentemente en primer lugar por sí. Entonces el siguiente planteamiento que esta persona va a tener, una vez que se da cuenta que efectivamente hay un cambio, que ese cambio es real, que tú ya no estás ahí, es ¿en qué me afecta esto a mí? Y es en ese punto en el que entra en juego una cosa de la que yo te he hablado muchas veces, y es que el amor no cae en saco roto. Lo que damos, mientras la persona esté dispuesta a recibirlo, que ese es el matiz que yo siempre pongo, ¿no? Que hay personas que es que no quieren recibir y nos intentamos imponer, pero las personas que no dan, si están dispuestas a recibir, están recibiendo, están acumulando, aunque no se den cuenta, mientras todo esto llega gratuito, infinito y sin necesidad de contrapartida. Y muchas veces no se dan cuenta. Pero cuando ya no nos tienen, al final es esto, es ¿en qué me afecta a mí realmente que esta persona ya no esté detrás mía? A ver, pues me afecta en la medida en la que dejo de recibir aquello que esta persona me daba. ¿Y qué me daba realmente esta persona? ¿Qué me aportaba realmente? Y aquí ya en todo, ¿no? Desde qué me aportaba a nivel de placer, por ejemplo, es decir, si teníamos con esta persona una relación informal, pero había intimidad, había cariño, había momentos de placer, ¿a qué me aporta a nivel emocional? Si esta persona, aunque no le diera un máximo valor, al final sin darse cuenta, sí que acudía a nosotros cuando necesitaba hablar de ciertas cosas o quería escuchar palabras bonitas, alguien que le escuchase con atención, que tuviese interés en recomendarle lo mejor o en dar apoyo emocional. Es decir, la gente ahí fuera muchas veces, el motivo por los que va algo como un psicólogo a terapia es por la necesidad de decir, oye, necesito a alguien que quiera escucharme, alguien con quien desahogarme, alguien a quien poder hablarle, porque vamos muy a lo nuestro. ¿Qué pasa cuando tenemos interés romántico por alguien? Y sobre todo cuando estamos en una situación descompensada en la cual sentimos que tenemos más emoción que la otra persona y queremos convencerla, ahí somos súper entregados. Ahí que esa persona nos dé su tiempo ya nos parece lo más y nos encanta escucharla, ya sea desde sus problemas, sus quejas, o tal, es decir, somos el mejor oyente posible que existe. Pues todo eso, en el momento en el que ya no estás desempeñando ese papel, ya no das todo lo que dabas, efectivamente esa persona se da cuenta, porque le afecta en que pierde todas esas cosas. Y todas esas cosas que a veces no valoraba, que pasaban desapercibidas, porque las daba por garantizado, porque no le había costado conseguir todo eso de tu parte, se da cuenta que al no tenerlo fastidia. Es como, vale, yo no lo valoraba porque no tuve que hacer esfuerzos. Esta persona voluntariamente estuvo ahí para mí y me dio su cariño, su apoyo, pero yo no me he dado cuenta hasta qué punto me he acostumbrado a todas esas cosas. Y ahora que ya no las tengo, me empiezo a dar cuenta que igual me afecta más de lo que me gustaría, que sí que me pesa no tener a la persona ahí, ¿no? Ahí es cuando empieza un poco ese arrepentimiento. A veces no es un arrepentimiento directamente como el que nos gustaría, de tener un choque de claridad, de darme... A veces sí, pero que no siempre es, wow, me doy cuenta ahora de cuánto pesaba esta persona en mi vida, de que sí que quiero que sea mi pareja, tal. Normalmente, esto como siempre digo, es un proceso. Y al comienzo del proceso, el arrepentimiento suele ser más bien de ¿por qué he tenido que ser tan soberbio? ¿Por qué he tenido que ser a veces tan sumamente creído o tener el ego tan inflado que en ocasiones, sabiendo que dando un poquito más, hubiese tenido a la persona más contenta? Se va a acordar de esos momentos en los cuales igual sí pegó que te mandase ese mensaje, que sí sacase ese tiempo para ti, que si te dijese esas palabras bonitas, pensarás, si hubiese dado eso de mí que no me hubiese costado tanto, igual la persona aún estaría en mi vida e igual yo todavía estaría disfrutando de todos esos privilegios que ahora me doy cuenta que me gustaban más de lo que yo creía. Sí, como digo, no es un pensamiento que tú digas, ay Amanda, qué romántico. Se ve todo bastante egoísta, pero yo te digo lo que hay.
Entonces, normalmente el arrepentimiento surge por darte cuenta que en ocasiones nos hemos venido tan arriba, nos hemos embriagado de poder hasta el punto que con muy poquito podríamos haber conseguido mantener una situación que nos beneficiaba a todas luces y que por no poner ese poquito la hemos perdido. Entonces, inicialmente nos arrepentimos, o la gente se arrepiente de, podía haber puesto eso de mi parte, en vez de ser un 90-10 o un 70-30, podía haber hecho yo un poquito más y haber mantenido una situación en la cual aún así yo seguía ganando. Empiezan a tomar conciencia de qué estaban recibiendo. Y eso conduce a la tercera pregunta. No sé por qué he cortado el vídeo, porque estaba ya tan a gusto charlando. Tengo vídeos que nunca corto, pero me gusta fraccionarlos también un poco. Pero bueno, esto conduce a la tercera pregunta, como decía, que al final es el plantearse, ¿podría solucionar yo esto? O sea, es decir, ¿estaría todavía en mi mano el solucionarlo? ¿Cuánto tendría que dar para solucionarlo? Y estoy dispuesto o dispuesta a poner el esfuerzo. Ahí ya es cuando nos planteamos realmente y de hecho, esta es la fase en la que yo hablo mucho cuando hablo en los vídeos de contacto cero, de qué pasa cuando ignoras el tanteo, por qué hay aquí un impasse. ¿Por qué? Porque al principio, como digo, la mayoría de personas, una vez que pasan por el en qué me afecta, se dan cuenta que simplemente salen perdiendo. Porque en cualquier relación desequilibrada, la persona que no estaba dando, el momento en que te vas, es la que sale perdiendo. Porque eres tú quien no te das cuenta que no estabas recibiendo, que pierdes por estar dando. Pero la otra persona también toma conciencia de que al final lo único que ha hecho es perder. Tú no has perdido, tú estás empezando a apostar por ti. Pero esa persona sí que ha perdido. Entonces, en la mayoría de casos van a querer arreglar esto. Si no es arreglarlo para darte lo que finalmente mereces, es tras el pensamiento al interior decir, a ver si con poquito, ese poquito que no daba, si a partir de ahora lo doy, puedo seguir manteniendo esta situación que me beneficia a mí. Y entonces suelen llegar tanteos iniciales que aún no pretenden solucionar esto del modo ecuánime, que aún lo que van buscando es a ver si con un poco de esfuerzo que antes no ponía, consigo la situación tal y como estaba. Pero no hay todavía intención de hacer las cosas en condiciones, salvo que, como dije antes, hay personas que sí tienen como ese momento de la he fastidiado, esta persona era mi pareja, pero entonces no llegan con un tanteo de hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué perdido estás? ¿Qué te cuenta? No. Ese tipo de personas llegan de la nada con testamentos en los cuales te dejan saber, porque ese momento de claridad les lleva a contactar profundamente con sus sentimientos y pasan de creer que no sienten por ti a darse cuenta que sienten. Y como persona que siente, quieren estar contigo. Y es por esto que llega ese mensaje de me doy cuenta cómo la he fastidiado, siento mucho haberla fastidiado, quiero verte porque quiero solucionar las cosas, o a veces incluso te comunican, quiero darte lo que no te daba, quiero estar contigo, o si no, al menos esa intención de quiero que hablemos y arreglarlo para plantearte que quiero estar contigo. Pero cuando no es un mensaje tan claro, es porque la persona no ha tenido ese destello de claridad. Y entonces llegan esos tanteos que lo que van buscando hasta cierto punto es a ver si con poquito volvemos a lo de antes. Y entonces cuando tú ignoras esos tanteos, llega esa pregunta de vale, me doy cuenta que con poco ya no es subsanable, estoy dispuesto o dispuesta a hacer el esfuerzo por recuperar a esa persona. Ahí pues otra vez llega ese proceso interno de tomar conciencia, o sea, ya se ha dado cuenta de cuánto suponíamos en su vida, ya se está dando cuenta de cuánto pierde. Y ahora la pregunta es, ¿quiero hacer el esfuerzo? Sí o no. Todos esos pensamientos te garantizo que pasan por su cabeza. Por eso siempre digo que cuando apuestas por ti, al final le pasas la prueba del algodón a la otra persona. Porque la obligas a plantearse qué supones y qué has recibido. Y si eso que supones y que has recibido está dispuesto a perderlo o en el fondo no. Es decir, ahí es donde entra la claridad. Y si ahí, pues por desgracia, la persona llega a la conclusión de que no le merece la pena el esfuerzo, de que no es aquello que quiere realmente lo que recibía por tu parte, pues menos mal que ya lo sabes para no andar entregando a alguien que
que no te va a dar de vuelta, porque eso no es un buen trato para ti, eso no te sale rentable. Pero bueno, no me quiero centrar aquí en esto. El vídeo se trataba en, vale, no tenemos bola de cristal, no puedo entrar a decirte, mira, se va a acordar de aquella vez que tú le dijiste tal, se va a acordar ese día, pero sí creo que he dejado más o menos claro cuál es ese hilo de pensamiento que va a tener la persona para que tú también lo puedas tener más en cuenta y entiendas, porque te doy algunas recomendaciones. Yo creo que este vídeo puede ser bastante útil, porque entender siempre la información es poder, da tranquilidad. Espero que te haya gustado mucho. Si es así y aún no estás suscrito al canal, por supuesto te invito a que lo hagas, que le des a la campanita, porque me encantaría que muy pronto nos volvamos a ver. Y al igual que siempre, te mando un beso enorme.